Hello Sexto A, how are you today? ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Miss Catalina, practicante de la Universidad de la Frontera, y para esta entrega vamos a estar volviendo al pasado, going back to the past. Vamos a revisar personajes y videos virales y nos haremos la pregunta, what did they do to go viral? ¿Qué hicieron estos personajes para convertirse en virales? El objetivo es referirse a acciones cotidianas que ocurren en el pasado. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver a personajes realizando acciones en el pasado. Comenzaron esa acción en el pasado y la terminaron en el pasado y se convirtieron en videos o memes virales. En primer lugar, vamos a hablar sobre acciones que ocupan verbos regulares. ¿Cuáles son estos verbos? Los que siguen reglas para convertirse al pasado. Por ejemplo, la mayoría de los verbos, most of verbs, plus ed. Le agregamos la ed para convertirlos en pasado. Por ejemplo, el verbo walk, que es caminar, le agregamos la ed y lo convertimos al pasado. Aquí quedó el verbo en pasado. Y luego el verbo visit, le agregamos la ed, y lo convertimos al pasado de esa manera. Así que vamos a revisar. Why did they go viral? ¿Por qué se volvieron virales? Porque the cat walked, el gato caminó en pasado, to the kitchen, el gato caminó a la cocina. Y aquí el caballero, este que le lleva un peluche y globos a su crush, dice, he visited his crush. Él visitó en pasado his crush. Ya, esa es la razón por la que se volvieron virales. Una acción que ocurrió en el pasado y terminó en el pasado. Los siguientes virales son estos dos. Dice, verbos terminados en E, le agregamos la D. Por ejemplo, el verbo love termina en E, le agregamos la D y queda en pasado, loved. Y aquí este verbo like termina en E, le agregamos la D y queda en pasado. Why did they go viral? ¿Por qué se volvieron virales? Este niño se llama Tim y Tim loved his little friend. Tim amó a su pequeña amiga. Claro que amó porque ella le pegó una cachetada, así que ya no la ama más. Es una acción que ocurrió en el pasado. Y aquí este señor, que también fue muy viral, dice que a él le gustó la página web. Seguramente estaba mirando una página web. Entonces, esa es la acción que él hizo en el pasado. Liked y se volvió viral. Estos dos siguientes virales usan verbos terminados en vocal más i, por lo tanto, para convertirlo al pasado le agregamos la ed. Por ejemplo, el verbo enjoy, que es disfrutar, termina con vocal, que es esta o, y luego una y. Entonces le agregamos la ed y convertimos este verbo en pasado. Enjoyed, disfrutó. El verbo que tenemos a este lado es play, que es jugar, y termina en vocal e y. Entonces, al agregar la ed, al final lo volvemos a pasado. Hoy los círculos, chicos, quiero aclarar que no es mi motricidad la que falla, es el mousepad, el cosito que está abajo del mouse, por eso no me quedan los círculos así. Ya, entonces, para responder la pregunta, why did they go viral? ¿Por qué se volvieron virales? La respuesta es, he enjoyed the dancing. Él disfrutó el baile en pasado. Y este niño, the kid, el niño, jugó basketball. Y se pegó con el aro en toda la cara, ya. Y ahora que conocieron y aprendieron las reglas para convertir a los verbos en pasado, ustedes me dirán, Miss, me aprendo estas reglas y le hablo en pasado todo el día. No, mi querido estudiante. ¿Por qué? Porque existen los verbos irregulares, que son los que no tienen regla para convertirse al pasado. Y esos solamente se aprenden de memoria. Y aquí tienen la lista. Pero yo sé que estamos muy chiquitos para aprenderlo todavía. Sí, es verdad, están muy chiquitos todavía. Entonces les voy a enseñar solo una lista cortita de verbos irregulares. El primero dice run y run. Run, el primer run de aquí, es el verbo en presente, correr. Y el segundo, run, es el verbo en pasado, ¿ya? No tiene ninguna regla para cambiarse al pasado. Entonces, why did it go viral? Because they ran a race. Porque ellos corrieron una carrera en pasado, run. No vamos a ocupar el verbo run con la U. Vamos a ocupar el verbo en pasado, run. ¿Ya?
El siguiente dice swim, swam. Este verbo está en presente, swim, y este, swam, está en pasado. Entonces la oración de por qué, why did he go viral? Because the man swam into a glass wall. Se volvió viral porque el hombre nadó hacia una pared de vidrio y chocó, obviamente. Entonces, the man swam into a glass wall. Swim es el presente y swam es el pasado. Ya, ahora, este pobre hombre que va andando en bicicleta con una sola rueda, su verbo es ride, en presente, ride, que es montar, y rode, montó, en pasado. Entonces, vamos a ocupar el verbo en pasado para hacer la oración. ¿Por qué se volvió viral? Why did he go viral? Because he rode his bike without a wheel. Él montó su bicicleta sin una rueda. ¿Ya? El siguiente, yo creo que este viral lo conocemos todos. Dice fall, que es el verbo en presente, y fell, que es el verbo en pasado. Fall, fell. Entonces, why did he go viral? ¿Por qué se volvió viral? Because Edgar fell into the river. Edgar cayó al río. Lamentablemente, o su amigo lo botó. Ya, este viral también. Este es un bonus porque trae dos verbos que ya conocemos. Dice, el tarro rode his bike and fell. El tarro montó su bicicleta y se cayó. Los dos verbos en pasado. El siguiente verbo en presente va a ser win. Ese verbo lo conocemos, que es ganar. Y en pasado lo vamos a decir won. Win, won. ¿Y por qué se volvió viral? Why did she go viral? Because the other girl won, ganó the race. ¿Por qué se volvió viral? Porque la otra chica ganó la carrera. Won en pasado. Y estos fueron los verbos irregulares que yo quiero que se aprendan para esta entrega, como también los verbos regulares que se tienen que aprender las reglas, ¿ya? Y ahora vamos a ver el pasado en negativo. ¿Cómo lo digo cuando la acción no ocurrió? A ver, tenemos el ejemplo del viral del gatito que dice the cat didn't walk to the kitchen. Aquí ocupamos el verbo en su forma normal. No le agregamos ni la ed, no le agregamos nada. ¿Por qué? Porque el didn't es un auxiliar que me está diciendo que no y también se está refiriendo al pasado. Entonces es el auxiliar que le ayuda al verbo, a este verbo, a decir que no y a referirse al pasado. Entonces no le tenemos que agregar nada más al verbo. The cat didn't walk to the kitchen. El gato no caminó a la cocina. A ver si entendimos. Vamos al siguiente ejemplo. Dice, he didn't enjoy the dancing. Aquí tenemos el auxiliar didn't, que ya dijimos que nos indica que no y nos indica que el siguiente verbo es en pasado. Entonces, he didn't enjoy, él no disfrutó el baile. No disfrutó. Al enjoy no le agregamos la ed, no le agregamos nada. Queda el enjoy en su base normal, en su forma normal. El siguiente dice, they didn't run the race. Ya, tenemos nuestro auxiliar didn't, que otra vez lo vamos a decir para que quede claro. Es el auxiliar que me dice que no y me dice que el verbo que viene después se va a transformar a pasado. ¿Ya? Run. El verbo run, el verbo en su forma normal. Y por último tenemos el ejemplo de Edgar. Dice, Edgar didn't fall into the river. Edgar no se cayó al río. Entonces tenemos el auxiliar didn't y tenemos el verbo en su forma normal, fall. Ya, Edgar no se cayó al río. Una vez que hayamos aprendido sobre esto y hayan escrito en su cuaderno, vamos a ver esta tablita donde nos va a estar indicando que los verbos regulares en su forma afirmativa van a agregar una e o una d según la regla que aprendimos en el video. Y los verbos irregulares, como ya sabemos, no tienen regla, así que están así en su forma pasada
y hay que aprendérselos de memoria, como ya les dije. Y por aquí, por este ladito, tenemos nuestra forma negativa de los verbos regulares e irregulares. Es lo mismo en ambos tipos de verbos. Ponemos el auxiliar didn't, que recordemos que se refiere a que hablamos en pasado y hablamos en negativo. Didn't, el auxiliar didn't, y el verbo en su forma normal. No hay que cambiar nada ni agregarle nada. Esa es la forma negativa. Y por último, la tarea de esta entrega será que vayan a jugar el juego que está en su instructivo de WordWall. Entonces, estudian este video, estudian esta tablita y van a jugar el juego. Por supuesto, see you in class, in Zoom classes. We're going to be revising all the content again. Vamos a vernos en Zoom y voy a estar revisando todo el contenido de nuevo con ustedes. Así que nos estamos viendo. See you. Bye.